A las 5:17 de la mañana del martes, una mujer camina sola por la Quinta Avenida en Nueva York. Sus pasos resuenan contra edificios vacíos. Ningún auto, ningún semáforo encendido. Solo el viento arrastrando papeles quemados por la avenida más cara del mundo. 7 días antes, esta misma calle estaba repleta. Hoy, los únicos sonidos son vidrios rompiéndose a lo lejos y el zumbido constante de algo eléctrico muriendo en algún subsuelo. Pero el silencio no es lo peor. Lo peor es darse cuenta de que llegó para quedarse. Antes de continuar, verifica si ya estás suscrito a Señal Roja y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Lo que estás a punto de ver no es ficción apocalíptica. Es el resultado documentado de 7 días sin sistemas funcionando, 7 días sin electricidad, 7 días sin gobierno central. Y la pregunta que nadie quiere hacer, ¿tu ciudad sobreviviría? Hace una semana nadie creyó que sería así. Día 1. A las 2:34 de la madrugada, hora de Brasilia, las primeras sirenas comenzaron. En Sao Paulo, conductores de aplicación aún circulaban por la avenida Paulista cuando los celulares sonaron juntos. Una alerta de emergencia nacional. Texto corto. Sin detalles. Busque refugio inmediatamente. En Londres eran las 5:34 de la mañana. Una enfermera saliendo del turno nocturno escuchó el sonido metálico de algo rasgando el cielo. Miró hacia arriba. Una luz blanca cortó el horizonte. Después, oscuridad total. Las luces de la ciudad parpadearon 3 veces y se apagaron. En Tokio, el metro se detuvo entre estaciones. Pasajeros esperaron 5 minutos, 10, 15. Nadie habló. Todos miraban las pantallas de sus celulares, sin señal, sin datos, sin llamadas. Solo la luz fría de los vagones alimentada por baterías que no durarían mucho. Los primeros rumores llegaron por radio, transmisiones truncadas. Palabras como ataque coordinado, múltiples objetivos en protocolo de emergencia. Después las radios también enmudecieron, y entonces, por primera vez en generaciones, las grandes ciudades del mundo quedaron completamente solas. Por un segundo, nadie sabía si era una prueba, un ataque o el fin del mundo. Las primeras 12 horas fueron de negación colectiva. En París, comerciantes intentaron abrir sus tiendas a la mañana siguiente. Puertas de metal se atascaban sin energía eléctrica. Cajas registradoras no funcionaban. Máquinas de tarjetas, muertas. Algunos aceptaron dinero en efectivo. La mayoría cerró y se fue a casa. Pero ir a casa significaba subir escaleras. En edificios de 20 pisos, sin luz, sin ascensor. Moscú despertó bajo una neblina gris. No era niebla natural, era humo de incendios que comenzaron en la periferia durante la noche y que nadie pudo apagar. Los bomberos no tenían combustible. Las sirenas sonaron durante horas hasta que las baterías murieron. Después, solo el crepitar distante de las llamas. En Bombay, las filas comenzaron antes del amanecer. Personas se acumularon frente a mercados, farmacias, gasolineras. No había pánico todavía, solo urgencia silenciosa. Manos temblando sosteniendo dinero, miradas verificando por encima del hombro. El aire caliente, sofocante, cargado de sudor y miedo no dicho. A las 9 de la mañana, los primeros saqueos comenzaron, no por violencia, sino por necesidad. Puertas forzadas, estantes vaciados. Pero sin sistema de pago, sin cámaras, sin policía en las calles, el concepto de robo comenzó a perder significado. Y entonces el agua dejó de correr, no de una vez. Primero, la presión cayó. Después, los grifos escupieron aire. Y finalmente, nada. Los tanques de agua en los techos se vaciaron en horas. Y sin electricidad para bombear más agua de la red, edificios enteros quedaron secos. Pero el sonido que vino enseguida no era de agua, era de ventanas abriéndose, de personas gritando de un piso a otro, de alguien tratando de organizar algo, cualquier cosa. En el tercer día, el mundo se dio cuenta de que nadie venía. Mientras Dubái cerraba sus torres de vidrio, ahora hornos bajo el sol del desierto sin aire acondicionado, Sydney comenzaba a vaciar sus suburbios costeros. Familias cargaban todo lo que podían en autos que aún tenían combustible. Algunos fueron al interior. Otros simplemente condujeron hasta que se acabó la gasolina y quedaron varados en medio del camino. En Berlín, el gobierno local intentó transmitir un mensaje vía radio de onda corta.
Permanezcan calmados. Distribución de agua comenzará en sectores designados. Pero nadie sabía dónde estaban los sectores, y el agua prometida nunca llegó. Ciudad de México enfrentó un problema que otras ciudades no tenían: altitud. Con 20 millones de habitantes a 2.000 metros de altura, toda el agua necesitaba ser bombeada desde embalses distantes. Sin electricidad, sin bombeo, sin agua. En 48 horas, una de las ciudades más grandes del mundo quedó completamente seca. Los rumores se esparcieron más rápido que cualquier virus. Los Ángeles fue evacuada. Tokio está en llamas. Pekín fue bombardeada. Nadie sobrevivió en Washington. Nadie podía confirmar. Nadie podía negar. Las transmisiones de radioaficionado captaban fragmentos, voces en pánico, pedidos de socorro, coordenadas de encuentros que nunca sucedían. Y entonces, silencio estático. En Tel Aviv, soldados intentaron organizar puestos de distribución, pero incluso el ejército tenía límites. Sin comunicación central, cada unidad tomaba decisiones sola. Algunas eligieron proteger hospitales, otras mercados. Algunas simplemente se fueron a casa a proteger a sus propias familias. En el quinto día, el primer error grave ocurrió. Una transmisión de radio en Johannesburgo anunció que un centro de refugiados estaba aceptando personas en el estadio principal. 30.000 personas llegaron. No había agua suficiente, no había comida y no había forma de salir. El estadio se convirtió en una prisión a cielo abierto. En menos de 6 horas, nadie sabía quién estaba ayudando a quién. En el sexto día, las ciudades comenzaron a transformarse, no en ruinas, sino en algo diferente. En organismos nuevos intentando sobrevivir sin los sistemas que siempre los alimentaron. En Sao Paulo, grupos de vecinos bloquearon calles, no con violencia, sino con autos abandonados, basura, cualquier cosa. Crearon cuadras seguras. Dentro de esos perímetros compartían agua de tanques privados. Cocinaban en fogatas improvisadas en estacionamientos. Niños jugaban en la calle por primera vez en años, pero siempre bajo la mirada atenta de adultos montando guardia. En Roma, las iglesias se convirtieron en centros de supervivencia. Sacerdotes y monjas distribuían comida de despensas que guardaban desde hace décadas. Confesionarios se convirtieron en puestos médicos improvisados. Campanas tocaban no para llamar a misa, sino para marcar horarios de distribución de recursos. En Seúl, la disciplina colectiva salvó a miles. Se formaron filas organizadas frente a pozos públicos. Nadie se colaba, nadie tomaba más que su parte. Soldados desmovilizados volvieron a las calles no para imponer orden, sino para coordinar. Verificaban que ancianos recibieran agua primero, que niños tuvieran comida. Pero en Lagos, la situación era opuesta. Con más de 20 millones de habitantes en un área sin planificación urbana centralizada, la ciudad simplemente se fragmentó. Barrios enteros se cerraron. Milicias locales tomaron control de pozos y mercados. Lo que antes era una megaciudad se convirtió en 200 pequeñas tribus urbanas negociando unas con otras. En Chicago, el frío comenzó a matar más que el hambre. Era octubre. Las temperaturas se desplomaban por la noche. Sin calefacción, sin electricidad, familias quemaban muebles dentro de apartamentos. El humo escapaba por las ventanas. Vista desde lejos, la ciudad parecía cubierta por una neblina gris constante, como si estuviera siendo lentamente cremada. Y en Estambul, el puente sobre el Bósforo se convirtió en frontera. El lado europeo controlaba los últimos embalses de agua. El lado asiático tenía acceso a granjas en el interior. Durante 3 días hubo impasse, hasta que alguien tuvo la idea más simple: intercambiar agua por comida. Y así, sin gobierno, sin moneda, surgió el primer mercado de trueque en una de las ciudades más antiguas del mundo. Cerraron ventanas, sellaron puertas, economizaron la última batería, apagaron relojes. El tiempo dejó de medirse en horas y pasó a medirse en turnos de vigilancia, en raciones de agua, en cuántas velas quedaban. A partir de ese momento, el mundo ya no tenía mañana, tenía solo hoy y la promesa incierta de un próximo hoy. La séptima noche fue la más oscura que el mundo moderno haya conocido. Desde satélites desactivados, la Tierra parecía haberse apagado. Ciudades que antes brillaban como constelaciones ahora eran manchas negras.
Solo algunos puntos de luz, fogatas, generadores improvisados, lámparas, parpadeaban débiles en la oscuridad. En Manhattan, alguien encendió una vela en el 20º piso de un edificio abandonado. La luz titilaba en la ventana. 3 cuadras adelante, otra persona vio. Encendió otra vela, después otra y otra. En media hora, decenas de ventanas oscuras ganaron pequeñas llamas. No era una señal combinada, era solo humanos diciendo, todavía estoy aquí. El miedo dejó de ser a las bombas. Ahora era a no escuchar nada más. El silencio de las ciudades era diferente al silencio de la naturaleza. No había grillos, no había viento entre árboles. Era el silencio de máquinas muertas, de concreto frío, de metal oxidándose, de sistemas pudriéndose. En las calles de Buenos Aires, un hombre caminaba solo. Llevaba una linterna débil. En cada esquina se detenía y escuchaba. Nada, ni motores, ni voces. Solo sus propios pasos y el chirrido de un cartel de tienda balanceándose suelto. En el metro de Londres, cientos de personas aún se refugiaban en los andenes. Familias enteras, mantas extendidas, niños durmiendo en sacos de dormir improvisados. La temperatura allí abajo era constante. No tenía comida, pero tenía techo. Y sobre todo, tenía otras personas. El silencio allí era interrumpido por susurros, por alguien tosiendo, por un niño preguntando cuándo volverían a casa. En Tokio, los rascacielos eran esqueletos vacíos. Sin ascensores, los pisos superiores se convirtieron en tumbas verticales. Quien aún estaba allá arriba no tenía cómo bajar. Agua, comida, nada llegaba. Algunos colgaban sábanas blancas en las ventanas. Un código silencioso. Necesito ayuda. En Río de Janeiro, las favelas sobrevivieron mejor que los barrios ricos. Acostumbradas a la falta de infraestructura oficial, estas comunidades tenían sistemas paralelos, tomas de agua, generadores comunitarios, redes de ayuda mutua. Mientras condominios de lujo se transformaban en prisiones sin agua y sin seguridad, los morros mantenían organización propia, y en Dubái, las torres de vidrio se convirtieron en hornos. Sin aire acondicionado, la temperatura interna superaba los 50 grados. Quien intentó quedarse, murió de insolación en 48 horas. La ciudad más futurista del mundo fue abandonada en menos de una semana, convirtiéndose en un monumento a la fragilidad del progreso. A las 3:12 de la madrugada, en algún lugar de París, alguien tocó piano. Las notas escaparon de una ventana abierta. Brahms. Nadie aplaudió, pero en 5 apartamentos alrededor, personas detuvieron lo que estaban haciendo, cerraron los ojos y escucharon. La música duró 7 minutos. Después, silencio nuevamente. Pero algo había cambiado. Alguien recordó que todavía eran humanos. El séptimo amanecer llegó diferente. El cielo clareó despacio sobre ciudades que ya no duermen, porque dormir exige seguridad, y seguridad no existía. La luz gris de la mañana reveló calles cubiertas de escombros, ventanas rotas, autos abandonados. Pero también reveló algo más: personas todavía en movimiento. En Berlín, una mujer cargaba 2 bidones de agua. Se cruzó con un grupo de jóvenes que empujaba un carrito de supermercado lleno de comida enlatada. Se miraron. Podrían haber peleado. En cambio, se detuvieron. Negociaron. Ella dio un bidón de agua. Ellos dieron 3 latas. Y cada uno siguió su camino. En Nueva York, la mujer que caminaba por la Quinta Avenida el primer día de la semana todavía estaba viva. Había encontrado a otros. Formaron un grupo de 12 personas. Ocuparon un edificio pequeño cerca del Central Park. Tenían agua de lluvia recolectada, comida racionada y un plan: sobrevivir una semana más. La primera señal de esperanza vino de algo inesperado. A las 7:42 de la mañana, una transmisión de radio cortó el silencio estático. Era débil, irregular, pero era una voz. Aquí es la Red Civil de Emergencia, Sector Este. Si estás escuchando esto, debes saber, no estamos solos. Centros de ayuda están siendo organizados. Busca banderas blancas. Busca humo azul durante el día. Esos son puntos seguros. Vamos a reconstruir. Pero te necesitamos. No te rindas. El mensaje se repitió y repitió. Y en apartamentos oscuros, en sótanos fríos, en refugios improvisados, personas escucharon.
Algunas lloraron, otras sonrieron, algunas simplemente anotaron las señales. Bandera blanca, humo azul. En Johannesburgo, un médico que no dormía hace 3 días finalmente encontró insulina. No suficiente, pero suficiente para mantener vivos a 2 diabéticos más por una semana. Salió a las calles y gritó: «¡Insulina! ¡Necesito más insulina!». Y desde una ventana en el 3er piso, alguien arrojó un frasco. Sin preguntas, sin pago, solo humanidad básica. La Tercera Guerra Mundial no comenzó con una bomba. Comenzó con el silencio de quien pensó que nada pasaría, con la inercia de quien esperaba que alguien resolvería, con la ilusión de que las ciudades eran eternas. Pero las ciudades no son eternas. Son organismos frágiles alimentados por cables invisibles. Y cuando esos cables se rompen, solo queda lo que siempre quedó: personas. Personas asustadas, personas hambrientas, pero también personas dispuestas a compartir agua, a cuidar heridos, a tocar piano en una noche oscura. Una semana después de la Tercera Guerra Mundial, las grandes ciudades no desaparecieron, simplemente dejaron de ser lo que eran. Ya no hay gobiernos centrales, ya no hay mercados financieros, ya no hay rascacielos iluminados, pero hay sobrevivientes. Y donde hay sobrevivientes hay recomienzo. Las calles de concreto no florecerán de nuevo, los sistemas no resucitarán, el mundo no volverá a ser como antes, pero tal vez, solo tal vez, se convierta en algo diferente, algo más pequeño, algo más humano. ¿Y tú? Si tu ciudad se apagara hoy, si el agua dejara de correr, si los mercados cerraran y el gobierno desapareciera, ¿cuánto tiempo sobrevivirías? ¿Una semana? ¿3 días? Y cuando la oscuridad viniera, ¿encenderías una vela en la ventana? Porque al final, la pregunta no es si las ciudades sobreviven, es si nosotros sobrevivimos, y si en medio del caos todavía logramos ser humanos.